Saludos nuevamente y bendiciones para todos y todas, especialmente los que están acá en el ambiente de clase. Vamos entonces a la clase número 9 de lo que es la fe, un estilo de vida. Seguimos desarrollando el tópico sobre lo absoluto de Dios. Entonces, cuando hablamos de las ciencias teológicas, es una sola a nivel mundial, así como cuando se habla de la ciencia en cuanto a la cardiología. Es decir, el corazón de nosotros, los de esta parte del mundo, el corazón de los europeos y el corazón de los chinos es igualito. Tienen las mismas cantidades de vena, hace las mismas funciones, ¿sí? Y la ciencia que estudia la cardiología, pues es una sola a nivel mundial. La teología es igual. El detalle está que muchas cosas que nos enseñan como teología no son teología. Hay mucha ideología acá o en esos chicos y chicas que estudian y que enseñan ciertas cosas y se las adjudican como teología. Es como cuando decimos, vamos a hablar, señoras y señores, de los atributos de Dios. ¿Cómo? Que vamos a hablar de los atributos de Dios. Bueno, ¿y cuál es uno? Bueno, que Él es eterno, ya va. Eso es un atributo. Atributo tenemos nosotros, los menores, cuando uno mayor que nosotros nos atribuyó, valga la redundancia, atributos. Pregunto, ¿hay alguien mayor que Dios para que le atribuya atributos a Dios? No. Entonces Dios no tiene atributos. Y eso lo enseñan en las casas de estudio, en la mayoría. Vamos a hablar de los atributos de Dios. No, Dios no tiene atributos. Dios tiene propiedades, características, rasgos naturales. Sí, parte de su naturaleza, pero no son atributos. Atributos tenemos nosotros, los que somos menores, que uno mayor, que nosotros nos atribuyó. Al igual que gente que enseña y predica, hermano, vamos a hacer pacto con Dios. Escúcheme, quien pacta es el mayor con el menor. Por lo tanto, nosotros no estamos en capacidad de pactar con Dios. Estamos en capacidad de hacer votos. Pero el que pacta y el que es un Dios de pacto es Él. Porque Él es mayor que nosotros y cuando Él dice una palabra, la sostiene, la mantiene. Nosotros decimos una hoy y mañana decimos, no, no era así. Tú me entendiste de esa forma, pero eso no fue lo que yo te quise decir. Ajá, entonces no estamos en capacidad de sostener un pacto. Ahora, el hecho de que en la iglesia hayan diferentes escuelas, escúcheme esto, en la teología, es porque la verdad absoluta no reina en el seno de la iglesia. Ante una verdad absoluta no hay lugar para opinar, cuestionar, dudar, no hay lugar para a mí me parece, ninguna organización, federación o concilio discute que Jesús es el único camino para llegar al Padre. Y la razón es que todos en la iglesia cristiana, quiero aclarar un poquitico acá. En la guía dice, en la suya y en la mía, dice protestante. Escúcheme esto. El término protestante no es teológico. El término protestante es jurídico. Si no lo sabía, vaya enterándose. Entonces, si usted se identifica o se deja identificar como protestante, usted no sabe lo que es. El término protestante es jurídico, no es teológico. Es un término en el cual se discutía en Roma y protestaron en Europa y protestaron los líderes de aquel entonces y por esa razón le llamaron protestantes, pero no es de índole teológica. Ahora, entendemos y asimilamos esta verdad absoluta. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela que enseña la predestinación y que predominó por años? Fue a San Jerónimo de Estridón.
en el siglo V después de Cristo, que se inventó una traducción llamada la Vulgata Latina, que emanó de la Septuaginta, traspolación que hicieran los 70 grandes eruditos 350 años antes de Cristo. ¿A quién se le ocurrió inventarse la escuela de la pérdida de la salvación? A Jacobo Arminio. Tomó textos en forma distorsionada, sacándolos del contexto para tener un pretexto y defender su doctrina. ¿La de quién? La de Jacobo Arminio, no de la Biblia. Estamos hablando de un teólogo europeo de su tiempo atrás. ¿A quién se le ocurrió las diferentes escuelas en relación al arrebatamiento de la iglesia? Entre ellos, el Kingdom Now. ¿Sabe usted qué es el Kingdom Now? Kingdom Now, reino ahora. Es decir, Cristo no viene a arrebatar la iglesia. Es decir, ya Cristo vino y está reinando a través de los apóstoles. Entonces son los apóstoles, son los profetas, son los pastores y maestros los que están perfeccionando la iglesia. Es decir, no hay arrebatamiento de la iglesia. Eso está rodando ahorita acá en el mundo, en algunas congregaciones, en algunos liderazgos que niegan el arrebatamiento de la iglesia. Claro, porque confunden el arrebatamiento con la segunda venida. Son dos cosas diferentes. Entonces, ellos tienen razón cuando leen algunos textos y dicen que eso no tiene nada que ver con la segunda venida. Ah, porque tiene que ver con el arrebatamiento. Pero hay otros textos que ellos leen que no tienen nada que ver con el arrebatamiento. Ah, porque tiene que ver con la segunda venida de Jesús. Son dos cosas diferentes. Entonces, aquí se inventaron la escuela del Kingdom Now, es decir, reino ahora. Es la escuela del... Ok, ¿a quién se le inventó la escuela del traslado parcial de la iglesia? Es decir, Cristo va a venir, hermano, y los que no estén preparados se van a quedar. Parte de la iglesia se va. Otros dicen, son más los que se quedan que los que se van. Tremenda victoria le están adjudicando a Dios, pues. Es decir, el diablo se va a quedar con más gente que con la que Dios se va a llevar. Es decir, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario no tiene mucho valor para ellos, para este tipo de personas. Ahora, ¿cuándo Dios ha perdido una batalla? ¿Se la digo? Una sola. La perdió. Una sola. Dios ha perdido una sola batalla. La perdió de perdida. En la cruz del Calvario. Perdió su único hijo. Pero por la pérdida de ese hijo ahora tiene millones y millones de hijos. Amén. Casi nada, ¿verdad? Así se es bueno perder. Ahora, en la batalla que se dio en el cielo, el diablo arrastró la tercera parte de los ángeles. ¿Cuánto? La tercera parte de los ángeles. Si hablamos de que en la iglesia habían 100,000 ángeles, la tercera parte, ¿cuánto es? Rápido, matemático. ¿Cuánto es la tercera parte de 100? Ajá. Perdió Dios esa batalla y solamente se trajo ángeles. No trajo arcángeles, querubines, serafines y criaturas celestiales. Bueno, arrastró unas criaturas celestiales, lo que se conoce hoy como demonios. Pero sin embargo, ni siquiera en eso ganó el diablo. Ni siquiera. Porque si solamente se trajo la tercera parte, son casi 32.750 por ahí, aproximadamente. Yo antes, cuando no, es decir, cuando leía Biblia y no estudiaba, yo decía, es decir, porque dice la tercera parte, no dice 3/4 partes, porque hay algunos que dicen, cuando uno dice, ¿cuál es la tercera parte? Bueno, 75,000. No le estoy hablando 3/4 partes, dice la tercera parte, es decir, es para abajo, es al revés. Entonces, si Dios siempre ha ganado, ¿cómo es que en el arrebatamiento son más los que se pierden que los que se salvan? No, Dios nunca ha perdido. Ahora, el detalle está que cuando no somos entendidos, no somos hombres y mujeres de fe, caemos en este error del traslado parcial de la iglesia. Escúcheme, cuando hablamos del arrebatamiento, estamos hablando de que la iglesia, toda se va, no se queda ninguno. Hermano, todos los que se queden, sencillo, no eran iglesia. Así, los que se quedan
no eran iglesia. No es que se quedó una parte de la iglesia y la otra se fue. No, los que se quedaron no eran iglesia. El hecho de que usted se mete en un garaje pasa a ser un carro. El hecho de que usted se meta en una congregación, eso no lo hace ser iglesia. Para ser iglesia usted tiene que nacer de nuevo. Amén. Amén. ¿Sí? Ok. Entonces, son muchas escuelas, ¿sí?, de pensamiento. No son teológicas, son escuelas de pensamiento dentro de la teología. Ahora, el problema de Martín Lutero con la iglesia de su tiempo es que descubrió la verdad absoluta en relación a la justificación por gracia. Esto tocó los intereses del clero, golpeó sus falsas creencias, sus doctrinas equivocadas que tenían atado a un mundo en la falsedad, siendo fácil de ser controlado, manipulado, intimidado. La falta de conocimiento es la madre de la ignorancia. La ignorancia es como un nido que habita en el corazón del hombre, en el cual se anida la religión, la tradición, el paradigma, la filosofía, la falsa doctrina. Un hombre en el cual habitan todos estos flagelos es víctima de la manipulación, la intimidación, el control, el engaño y la mentira. Hay organizaciones protestantes o evangélicas que velan más por sus estatutos que por la verdad absoluta de Dios. Líderes que levantan preceptos que van en contra de la verdad verdadera de Dios. Jesús les dijo a los miembros del Sanedrín: ustedes invalidan la palabra de Dios por sus propios preceptos, por vuestras tradiciones. Mateo 7:13. Y eso está pasando en estos tiempos también. En la iglesia reina mucho la ideología que te marca una forma de pensar, trayendo como resultado una creencia. Y esto se da y viene como producto de darle una mala interpretación muy propia a los textos sagrados. A eso se le llama eisegesis. Dichas creencias dentro de la iglesia se le llaman tradición, que ha reinado por años y en parte ha superado el desarrollo de la verdad absoluta de Dios en el seno de la iglesia. La tradición es todo aquello que por años nos han enseñado como una verdad y que reina y predomina en el seno de la iglesia, y a su vez levanta argumentos ajenos al pensamiento de Dios, manteniendo una fortaleza que no le da cabida a la verdad verdadera del omnisciente Dios. Y cuando alguien se levanta y dice una verdad o explica la verdad correcta de la teología, entonces en vez de sentarnos con ese hombre o con esa mujer y discutir el tema, analizar por qué él dice lo que está diciendo, de dónde lo sacó, lo más fácil es: tengan cuidado, anden en falsa doctrina. Después que se juntó con Carmen y con Octaviano, y después que se juntó con Kiliana, se echaron a perder todo. Eso es lo más fácil. ¿Por qué no te sientas y averiguas por qué Octaviano dice lo que dice? ¿Por qué Kiliana dice lo que dice? ¿Por qué Ariadne dice lo que dice? Revisa de dónde consiguieron ellos esa verdad. Puede que tú tengas algunos días equivocados, o si te das cuenta que tú estás en la verdad verdadera absoluta, bueno, corrígelos a ellos con amor, pero díselos a ellos de frente. No te vayas a hablar por allá por la espalda, porque cuando uno se va por allá a hablar es porque no tiene seguridad de lo que tiene. Ahora, cuando uno tiene seguridad de lo que tiene, ¿qué hace? Habla de frente con la gente. Amén. Graba sus mensajes y los sube por todos los medios. Pero cuando uno no tiene seguridad de lo que enseña, anda escondido por ahí. Cuando ve una cámara, comienza a temblar. No me graben, está prohibido grabar aquí en esta reunión. ¿Por qué razón? Porque tú no estás seguro de lo que eres, de lo que tienes y de lo que estás enseñando. No dejas que tu gente vaya a ningún lado. ¿Sabes por qué? Porque tú no estás seguro de lo que les estás enseñando a ellos. Y porque te crees dueño de ellos. Dijeron un amigo de nosotros: ¿están aquí o se fueron?
¿Están aquí, verdad? Vale, porque van a creer la gente que yo estoy solo aquí. Ok. El depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial. Vamos a ver esta parte. Depositar la fe en una verdad trascendental o circunstancial. ¿En cuál la debemos de depositar? Vamos a estudiar, vamos a analizar. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Se recuerda que esto lo vimos en códigos y reglas de interpretación. Y también vimos lo que es una verdad posicional y una verdad posesional. Hay que estar muy pendiente de estas cuatro. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar una de la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo una circunstancia, en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchos personajes del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades o en obediencia en estas verdades, pero dichas verdades no nos sirven para movernos ahora nosotros sí en fe en estos tiempos, a menos que Dios en sus designios haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pase a ser circunstancial para nosotros y las podamos tomar en fe. Voy a dar ejemplos bíblicos de lo antes escrito. Dios le dio a Moisés, o Dios le dijo a Moisés, que todo lugar que pisare la planta de sus pies sería de él. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, que fue el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés, bajo una circunstancia se la dio a Josué. En la misma circunstancia, en otro tiempo y en otra fecha, pero la verdad fue la misma, en otro tiempo y en otra fecha, pero el objetivo era el mismo, lograr Dios su objetivo. Ahora, como dice el texto sagrado, Deuteronomio 11:24, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro. ¿A quién le está dando esta verdad aquí? A Moisés. Sin embargo, aquí vienen los límites. Desde el desierto hasta el Líbano, desde el río Éufrates hasta el mar occidental, será vuestro territorio. Deuteronomio 11:24. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él. Ahora el caso es el mismo, es decir, Dios tenía un objetivo de llevar a cabo un plan para la nación de Israel. Toma como instrumento a Moisés. Moisés no se ubicó en lo que Dios quería. Es decir, Moisés pecó contra, pregunto, la santidad de Dios o contra la autoridad de Dios. Se peca de dos formas, solamente uno: se peca contra la autoridad de Dios y se peca contra la santidad de Dios. En este caso, Moisés pecó contra la autoridad de Dios. Dios le dijo, háblale a la peña, y él la golpeó. Por esa razón, Moisés perdió el ministerio, y por causa de perder el ministerio, la vida también. Entonces Dios no pudo llevar a cabo el programa que ya él tenía designado desde hace muchos años, que ese pueblo lo iba a meter en esa tierra, allá donde están ahorita echándose plomo.
Entonces, como Dios es el Jehová Jireh, el que nadie lo agarra desprovisto, el que cuando Él lleva a cabo su propósito y sobre quien Dios ha designado que le lleve a cabo el propósito, se le raja, como dicen los mexicanos, se le echa a perder, se le quiebra, sencillamente lo aparta y busca otro. Y ya, porque a Dios nadie lo agarra desprovisto. Y cuando Dios dice y determina llevar sus planes a cabo, como Dios es un Dios de fe, Él cambia de instrumento. Él no cambia, Dios no cambia, pero cambia de instrumento. Si los instrumentos se le echan a perder, porque los instrumentos que Dios usa tienen libre albedrío. Sí, Dios no tiene un martillo que no se le va a esconder al carpintero. Dios no tiene una cuchara de tirar pega que se le va a esconder al albañil. Dios no tiene un serrucho que no le va a decir que no al que lo usa. No, Dios trabaja con seres humanos como un libre albedrío. Ahora, en este caso, esa verdad que Dios tenía planificada y llevarla a cabo a través de Moisés, no pudo, el que todo lo puede, no pudo llevarla a cabo con Moisés. Entonces agarra a Josué. Por eso la misma verdad circunstancial que le dio a Moisés se la transfirió a Josué, pero siguió siendo circunstancial. ¿Cuál era el objetivo? Introducir al pueblo en la tierra prometida. Esa verdad se dijo y se produjo por y para algo definido. Por lo tanto, esa verdad circunstancial es circunstancial. A usted no le sirve, lo que me están viendo por el video, a usted no le sirve agarrar ese texto bíblico ahorita, confesarlo en fe, cambiarle los orígenes y comenzar a meterse en las quintas hermosas que usted ve por ahí, montándose en los carros hermosos que usted ve por ahí, metiéndose en los terrenos que usted ve por ahí y queriendo decirle a Dios que le dé eso porque escrito está en su palabra que todo lo que pise la planta de sus pies será suyo. Los solteros entonces tienen que andar pisando las solteras por ahí, las solteras de los solteros, y después dicen disculpa, fue sin intenciones. A mundo, los viudos pisando viudas por ahí, como a otras por ahí solteras, ¿verdad? No, son verdades circunstanciales. Es decir, la Biblia es un libro que se lee para estudiarlo y no hay que generalizarlo. Ahora, esa verdad que Dios no pudo llevar a cabo con Moisés, entonces se la transfiere ¿a quién? A Josué. Dice el texto, Josué 1:1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, y todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, pero desde y hasta. Eso no es que era todo. Es decir, si Moisés arranca y camina toda la tierra, pues toda la tierra fuera de ellos. No, desde hasta. Otro de estos ejemplos está registrado en el libro de los Hechos. Se trata del caso del carcelero de Filipo, el cual el apóstol Pablo le dio una promesa que se cumplió ese mismo día. Pasemos a describir el pasaje. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se puso a los pies de Pablo y de Silas y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Es decir, los pranes, hablando del lenguaje ahorita como en aquel entonces, el hombre agarra la espada y cuando se la va a pasar por la nuca, para evitar que otro lo hiciera, después de torturarlo, a él y a toda su familia, si él se mataba aquí, ¿salvaba a quién? A su familia, solamente él era muerto, iban a pensar que lo mataron los presos. Pablo alcanza a verlo y le dice, ¡hey, no te hagas daño! Aquí estamos todos adentro, todo está bajo control, dijo el hombre. Este es el que tiene todo dominado allá. Este es el propio que manda allá. Este es el que tiene todo. ¿Con quién hay que negociar? Con él. Entonces ahí es donde él entra y le dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ahí no está hablando de la salvación de la vida eterna, ¿yo?
Ahí está hablando de lo que pesaba sobre él. Si se había ido parte de la población o si lo dejaban irse. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Oído, tú, definición, tú, él mismo, más nadie. Y tu casa. Aquí no involucró la casa suya, la mía y la de más nadie. Esto se llama una verdad circunstancial para un hombre en un momento determinado. Ahora lo que me llama la atención es lo que viene ahí. Serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra. Es decir, ya va. Le presentan salvación y después que lo evangelizan. ¿O cómo hacemos nosotros cuando salimos a repartir salvación por ahí? Primero evangelizamos y después presentamos la salvación. Eso es lo normal. Por eso le digo que acá no tiene nada que ver. La expresión serás salvo tú y toda tu casa no tiene que ver con salvación, con vida eterna. Tiene que ver con la circunstancia en la cual se estaba moviendo. Luego entonces le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Entonces aquí es donde usted debe entender que este hombre inmediatamente tranza con Pablo. Tienen que haber llamado el resto de los guardias que estaban en esa cárcel y sacar a todos los presos para el patio. Y así como los habían contado en la noche o al comienzo de la noche, tenían que contarlos que estuvieran todos ahí. Una vez que los cuentan que están todos ahí, entonces el carcelero entrega a otro y entonces se trae a quién, a Pablo y a Silas. Digo un predicador, a su esposa Silas. No era su esposa Silas, era un hombre también. Se lo trae para la casa de él, porque no creo que el carcelero vivía en la cárcel. No creo que tenía a su esposa y sus hijitos en la cárcel. Sabiendo cómo son las cárceles aquí en Venezuela, no sé en otro país cómo serán, si son unos hoteles de lujo y cuantas cosas más. Ahora, luego que están en la casa, le hablaron la palabra a él y a todos los que estaban allá. Y tomándolos en aquella misma hora, dice el que escribe, de la noche, le lavaron las heridas y enseguida se bautizó él con todo lo suyo. Es decir, aquí no me dice que él entregó la vida a Jesús. Pero si Pablo lo bautizó a él con todo lo de su casa, es porque ya se habían entregado. Porque primero se recibe a Jesús y luego se bautiza. Ahora, hay casos que aquí es donde yo voy a tocar un poquitico esto. Aquí en esta parte del mundo, alguien lo evangelizamos, recibe a Jesús de una vez. ¿Lo bautizamos de una vez así como este carcelero aquí y su familia? No. ¿Cuál es la razón? Bueno, allá en el Medio Oriente, los niños desde 5 años hasta los 13 se sientan a estudiar la ley, los salmos y los profetas con papá y mamá. Por lo tanto, en el tiempo de Jesús, cuando él llegó, había un conocimiento de todo lo que era el Antiguo Testamento. No se conocía el Nuevo porque no existía, no estaba escrito. Sin embargo, Jesús y el Evangelio, que es lo mismo, era el resultado de lo que en el Antiguo Testamento 330 veces se había profetizado. Por lo tanto, todos los que leían y estudiaban el Antiguo Testamento conocían desde el punto de vista cognitivo, de léxico, de lectura, todo lo que concernía al mundo espiritual. ¿Qué le faltaba? Iluminación. Entonces acá cuando Pablo y Silas le hablaron a este hombre, se les iluminó. Recibieron al Mesías. ¿Qué más necesitaban? Más nada, ser bautizados. Pero aquí, en esta parte del mundo, se entrega a alguien al Evangelio. ¿Qué conocimiento tiene de la Biblia? Es decir, ¿qué se sienta papá y mamá a leer con los hijos o el representante? Porque hay muchachos que no se han criado con papá y mamá, se criaron con la abuela, con tío, con alguien ahí. Entonces, ¿qué es lo que uno se sentaba? En el tiempo de nosotros, las revistas de Martín Valiente, Tamacún, las mexicanas esas, que lo que tenían era pura letra. Uno de mis hermanos se ponía a leerla, entonces nosotros éramos flojos para leer, entonces le decíamos, mira, ¿cuántos muertos van? Porque eso es puro cuento de muertos de las revistas esas mexicanas. Entonces, ¿qué es lo que uno ve aquí? Más las otras revistas, las innombrables, ¿verdad? Ajá, que esa es la que muchos la veían por allá escondida. Entonces, ¿qué enseñanza tenemos nosotros en esta parte del mundo? Cuando alguien se convierte, entonces hay que esperar unos 3 meses, unos 6 meses, a veces hasta un año enseñándole verdades para luego poderlo bautizar. Ahora, tenemos gente como Angelito que nació y se está criando en un hogar cristiano toda la vida, que es lo que ha visto Biblia, ha estado asistiendo a una iglesia.
Angelito, supongamos que nunca se haya entregado al Señor. Y un día, ya después, 15, 20 años, se entrega al Señor, conoce todo. Usted puede bautizar de una vez. Pero alguien que viene de otro tipo de familia, no, porque no tiene conocimiento. Puro condorito. Ajá, puro condorito y otro más por allá. Ahora, en este caso, esto es otra verdad circunstancial que se le dio a ¿quién? Al carcelero de Filipo, se dio de una vez en él y el fruto se vio. Hechos 16, 29 al 34. Por lo tanto, esto a nosotros no nos sirve en cuanto a nuestra familia. El caso lo digo porque hay personas que de repente usted se consigue a la hermana Carmen por allá un día y le dice, hermana, ¿y cómo está su familia? No, muy bien, hermano. Y ya todos entre... ¿Qué tiempo tenés tú en el Evangelio, Carmen? No sé, yo estoy firme por ahí desde hace unos 3 años, 2 años. Pero yo tengo 10 años en el Señor. Ajá, ¿y tu familia? No, hermano, ellos no están en el Señor, ellos están en la promesa. ¿En cuál promesa, Carmen? Hechos 16, 31. No, esa no te sirve a ti, Carmen. Esa no es promesa para usted, esa se la dieron al carcelero de Filipo nada más, compañero. O sea, no es suya. Es otro de los errores que por años nos enseñaron. Que si nosotros nos entregamos, esta es una promesa para la salvación de mi familia. No, no nos sirve. Es una verdad circunstancial. Ahora, ¿Dios quiere salvar su familia? Claro que sí, si el propósito y el objetivo de Dios es que todo el mundo se salve. Y ese debe ser nuestro objetivo. Ahora, ¿cómo hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer por nuestra familia? Lo primero, vivir el Evangelio. No vivir de apariencia. Amén. Estudiar el Evangelio para conocerlo y vivirlo. Vivir genuinamente en la fe, no en la presunción. Vivir en la persuasión. Hay algunos que de repente les da pena predicar. Sí, eso pasa cuando uno está nuevo. Pero si usted le da pena predicar, por lo mínimo vive el Evangelio. Que la predicación que usted da no es tan poderosa como la vivencia del Evangelio. Porque la gente que lo conocieron, lo tracalero, lo tramposo, lo amargado, lo amargada que tú eras, y ahora el cambio que ven, muchos van a decir, ah, mundo, ¿quién fuera como la hermana fulana? Ahora sí creo que Dios existe, porque no lo amargado que era esa, lo caribe que era ese, lo delincuente que era este, yo creo que Dios existe. Y que no digan lo contrario, que dicen con algunos otros. Claro, eso no es aquí, eso es por allá en otros lados. Sí. Eso es el tocuyo más para arriba por ahí. Dice, no, para ser evangélico como ese, yo soy más evangélico que él, no. Porque no han dejado las malas mañas. Porque aunque nacieron de nuevo en el espíritu, el alma sigue cochina, sigue sucia y no han procurado en fe trabajar en la santidad progresiva del alma, en la santidad en la cual usted y yo tenemos que trabajar. Entonces, hay una santidad que fue imputada, sí, pero hay una santidad la cual tenemos que trabajarla nosotros. Ahora, esta promesa que se dio en el carcelero por igual está limitada a una verdad circunstancial que no trasciende a nosotros. Por lo tanto, no debemos apropiarnos de ella en fe, a menos que Dios en su designio decida transferirnos esta verdad y de esa forma la podamos tomar en fe. Es decir, que Dios haga con usted como hizo con Josué. Dios es soberano, sí, pero igualito esa verdad que Dios se la dio a Moisés y luego se la transfiere a Josué y se la pueda transferir a alguno de nosotros, Dios, en fe. Una vez que Dios se la dio a usted, pasa a ser trascendental en ti, pero sigue siendo circunstancial para el resto del mundo. Por lo tanto, lo que Dios te ministró a ti, una verdad circunstancial que Dios la hizo trascendental en ti, tú no se la puedes enseñar a otros como que es trascendental. Si Dios la tomó y la hizo trascender a ti, sigue siendo circunstancial para el resto de la gente. Entonces no trates de forzar y de imponer tratos que Dios tiene contigo con otros o con otras, porque Dios trata individualmente con cada uno de nosotros. No te preocupes por eso, que Dios tiene la capacidad de oírte a ti, de corregirte a ti, de corregir al otro y de enseñar a otro por allá y escuchar a otro que está llorando por allá. Dios es omnipresente. Eso tú no lo puedes hacer, yo tampoco, no te preocupes por eso, ya somos dos. Ahora, ¿qué produce la fe en el creyente? Vamos a ver. Lo primero que hay que dejar en claro es que la fe como fruto
como don espiritual o para salvación, en sustancia y naturaleza es la misma. Por lo tanto, no hay dos feces, tres feces, cuatro feces, no. Hay una sola fe. Una sola. Ajá. Pero en operaciones es diferente. Una sola fe que opera para salvación, una sola fe que opera para sanidad, una fe que opera para santidad, una fe que opera para prosperidad, una fe que opera para ser librado de diferentes ataques diabólicos. Es una misma, sí, pero en operaciones es diferente. En operaciones, pero es una misma fe. Por lo tanto, no hay varias feces. Ni tampoco yo tengo más fe que ustedes, ni ustedes tienen más fe que yo. Tampoco. Todos tenemos la misma fe. Todos. Que de repente yo tenga un poco más de conocimiento y por ese conocimiento deposito mi fe y el depositar mi fe sobre ese conocimiento me produce resultados más que ustedes. Bueno, la misma fe la tienen ustedes. El mismo conocimiento que yo tengo está en la guía y está en la Biblia. Búsquelo donde yo lo conseguí, más nada. ¿Qué tienen que hacer? Dedicarle tiempo. Más nada. Invertir tiempo. Dedicarle. ¿Sí? Ya, así de sencillo. Entonces, el conocimiento no es algo que es absoluto para los pastores o para los maestros. No. Ese está ahí abierto. ¿Para quién? Para todo el que lo quiera buscar. Amén. Eso es como el aire, como el oxígeno que está aquí regado. Todo el que quiera, respire. Y el que no quiera oxígeno, tápese la nariz. ¿Qué le va a pasar? Se muere. Entonces, una cosa es tratar la fe como fruto, producto del nuevo nacimiento. Otra es verla como manifestación del Espíritu en el don espiritual en un momento determinado, y otra es verla como aquella que produce la predicación del Evangelio a los incrédulos. A continuación voy a dar información acertada con base bíblica para responder a la interrogante ¿qué produce la fe en el creyente? Es una interrogante ahí. Muchos han alegado que la fe es producto de la palabra, tomando como base lo dicho por el apóstol Pablo en Romanos 10, 17. Si analizamos bien el pasaje, tomando en cuenta la hilación del pensamiento, nos podremos dar por entendido que el apóstol no viene haciendo referencia a la fe del creyente, sino a la fe que produce la predicación del Evangelio a quienes se les predica. Analicemos el texto. ¿Y a quienes se les ha de predicar el Evangelio? A los incrédulos, al mundo, a los no nacidos de nuevo. Entonces, hagamos hilación del pensamiento. Es decir, veamos el contexto en el que está el texto. Valga la redundancia. Porque de la justicia que es por la fe, cuando tenemos ahí una justicia, preste atención a esto que viene. Porque de la justicia que es por la ley, tenemos una primera. Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ella. Eso es en cuanto a la justicia que es por qué. Por la ley. Pero vamos a otra justicia. Pero la justicia que es por la fe, que es otra en la que usted y yo estamos inmersos, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. Eso tenían que decirlo allá arriba, porque Cristo no había bajado. Eso lo tenían que decir en la dispensación de la ley. Eso lo tenían que decir bajo el sacerdocio de Aarón, porque eso no había sucedido. Para traer a Cristo ¿a qué? Abajo, ya él vino. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo. Es decir, supongamos que no hubiese resucitado de entre los muertos. Más, ¿qué dice?
cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra ¿de qué? De fe, que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, pero ahí no está todo, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. ¿Lo qué? La paz, no el terror, no el juicio, la paz, el evangelio de la paz. De los que anuncian buenas nuevas. ¿De los que anuncian qué? Buenas noticias. Predicador que me estás oyendo. De los que anuncian, díganselo ustedes duro para que ellos lo escuchen. De los que anuncian buenas nuevas de paz. No terrorismo, no la ira de Dios, no los juicios de Dios. Buenas nuevas de paz, redención, remisión y propiciación. ¿Qué es eso? Vengas a la escuela para que lo aprenda. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero esto es para el mundo, porque ya usted tiene fe. Amén. Ya usted tiene fe. El detalle, eso está en Romanos 10:5, 1 a 17. El detalle es que mucha gente de los que están enseñando y predicando están enseñando mal esta palabra. Entonces le dicen que usted tiene que ayunar para que le aumente la fe, que usted tiene que orar para que aumente la fe, que usted tiene que vigilar para que aumente la fe, que usted tiene que pactar para que la fe no se le acabe. La fe es parte de la naturaleza de Dios y no se acaba. Amén. Si ya está en nosotros, ya es de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Tener conocimiento para desarrollarnos en fe, en el conocimiento que hemos tenido sobre las verdades absolutas, no sobre las circunstanciales. ¿Vio? Porque si usted deposita su fe sobre verdades circunstanciales, no va a pasar nada. Porque Dios responde, ¿por qué? Por las verdades absolutas, no por las circunstanciales que usted quiere hacer, las trascendentales. En Romanos 10:17 se está tratando la fe que produce el mensaje del evangelio a los incrédulos para que se conviertan a Jesucristo y puedan así aceptar el don de la salvación. En cuanto al creyente, la fe es algo natural en él, en Dios y en él, y viene a ser depositada en el creyente a través del nuevo nacimiento por el Espíritu. Es decir, la fe es un fruto del Espíritu que viene a depositarse en el creyente como producto del nuevo nacimiento. Así lo describe el apóstol Pablo en Gálatas. Mas el fruto del Espíritu es, ¿cuál es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Eso está en Gálatas 5, 22 y 23. Hay una discusión en el ambiente, es sobre el caso que está pasando en Israel, y voy cerrando con esto. Y lo digo porque alguien decía que la Israel que está ahorita combatiendo y echando plomo allá, no es una nación espiritual. Y eso es correcto. Escúchenme. Los únicos seres espirituales que hay sobre la tierra ahorita es la iglesia de Jesucristo. Es decir, el mundo, Israel,
Es lo mismo. Israel es un pueblo que fue sacado de entre los gentiles, pero al no aceptar a Jesús como Salvador, como su Mesías, sencillamente están tan muertos espiritualmente como los gentiles. Por lo tanto, son tan carnales, tan igualitos a los gentiles. Los únicos que son espirituales son los que hemos conocido a Jesús como nuestro Salvador. Nos hemos abrazado a Jesús, le confesamos nuestros pecados, la fe, el Espíritu Santo la imputó en nosotros, se metió a vivir en nosotros y hemos dejado que el amor de Dios, al igual que la fe, fluyan a través de nosotros. Somos los únicos seres espirituales que estamos sobre la tierra. Amén. Mucha gente no quiere aceptarlo. Para Dios hay tres pueblos, señores. Existen los gentiles, que fue lo primero que hizo. Existe Israel, que lo sacó de entre los gentiles. Y está la iglesia, que lo sacó de los dos pueblos. Pero la iglesia es el ente espiritual que está sobre la tierra ahorita. Israel, que está ya echando plomo, son sus derechos. No estoy en contra ni uno ni a favor del otro. No son espirituales nada. Ahora, que haya gran parte de esa nación que se hayan abrazado al Mesías, esos son espirituales. Pero los demás, Juan 8, 44, tiene la respuesta. Búsquela ahí. Dios me le bendiga.